Muy bien. Vamos entonces a comenzar la segunda parte. Vamos a esperar, Javiera, a que se incorporen más compañeros. Ahí. Ahí están ingresando. Ahí estamos admitiendo más compañeros para continuar. Bien, voy a compartir nuevamente pantalla. Ahí. Vamos a admitir a los que están ingresando en estos momentos. Muy bien, entonces estábamos viendo la generalización ya de las operaciones unión e intersección para infinitos eventos, ¿ya? Entonces vimos que, dado que yo tengo un espacio muestral omega, definido por intervalo abierto en 0, cerrado en 1, definimos el evento A sub i de esa manera, para i igual desde 1 hasta infinito. Entonces, determinamos que la unión infinita de esos eventos era exactamente omega, y además determinamos que la intersección infinita de esos eventos era el singleton 1. Recordar que para que un elemento pertenezca a la unión infinita, basta con que pertenezca a un conjunto, a un evento, para que ya pertenezca al conjunto unión. Y para que pertenezca al conjunto de intersección, tiene que pertenecer a todos los eventos. Y en este caso, el único elemento que está contenido en todos los eventos es el 1. Por eso la intersección infinita es el 1. ¿Ya? Vamos a ver otras propiedades de los eventos, como es los eventos disjuntos. Si nosotros tenemos dos eventos, el evento A y el evento B, vamos a decir, ¿no es cierto?, que esos eventos son disjuntos, o también que son mutuamente excluyentes, ¿ya?, disjuntos o mutuamente excluyentes, si la intersección, ¿ya?, si la intersección de esos dos eventos es igual al conjunto vacío, ¿ya? Recuerden que el conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene elementos. Aquel conjunto que no tiene elementos, nosotros le denominamos conjunto vacío. Entonces, si nosotros tenemos dos eventos, el evento A y el evento B, e intersecamos esos dos eventos, y en esa intersección nos damos cuenta que el resultado nos da un conjunto vacío, entonces vamos a decir de que esos dos eventos, el evento A y el evento B, son eventos disjuntos. O también podemos decir que son eventos mutuamente excluyentes. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos acá estos tres eventos, el evento A, el evento B y el evento C. El evento A está dado por el intervalo cerrado, 0, 1. El evento B está dado por el intervalo cerrado, 1, 2. Y el evento C está dado por el intervalo abierto, 2, 3. Recuerden que cuando yo digo cerrado, estoy considerando los extremos, ¿ya? Estoy considerando los extremos. Y este es un intervalo que tiene infinitos valores. Entre el 1 y el 2 hay infinitos valores, ¿ya? Es un evento infinito no numerable, ¿ya? Y cuando yo digo infinito, perdón, cuando yo digo eventos abiertos o intervalos abiertos, eso quiere decir que no considera los extremos, no considera ni el 2 ni considera el 3. Pero entre el 2 y el 3, sin considerarlos, existen también infinitos elementos, ¿ya? Porque estamos pensando en una recta, ¿ya? En una recta real. Entonces me dice, determine si estos pares de eventos, el A con el B, el A con el C y el B con el C, son disjuntos. Es decir,
si su intersección es vacía. Si su intersección es vacía, entonces podríamos decir que son disjuntos. Decimos entonces que son disjuntos. Si su intersección es distinto del vacío, ¿ya? Es distinto del vacío, entonces decimos que los eventos no son disjuntos. ¿Ya? No son disjuntos. Muy bien. Entonces veamos. El intervalo A con el intervalo B. ¿Ya? El intervalo A con el intervalo B. Acá. El intervalo A, ¿ya? El intervalo A está dado por el A, está dado por el intervalo cerrado, ¿no es cierto? Por el intervalo cerrado 0, 1, ahí, 0, 1. Muy malo mi número. Y el intervalo B está dado por el intervalo cerrado, ¿no es cierto? 1, 2. Entonces, si yo quiero ver si son disjuntos, tengo que ver su intersección. Ya tengo que ver su intersección. Entonces, fíjense, voy a hacer una recta y voy a anotar acá el intervalo A. 0, 1. Como son cerrados, toma esos valores extremos. Toma el 0 y toma el 1. Ahí. Este vendría siendo mi A. Este vendría siendo mi A. Y el intervalo B sería desde el 1 hasta el 2. Desde el 1 hasta el 2. Y también lo toma. Entonces, el intervalo A, ¿ya? El intervalo A sería todo eso, incluyendo el 1, ahí. Y el intervalo B sería todo eso, incluyendo el 2. Ahí. Entonces la pregunta es, también lo toma eso, ¿no es cierto? Y también toma este de acá. Ahí. La pregunta es, ¿cuál es la intersección entre A y B? ¿Cuál sería la intersección? Es decir, ¿quién sería A intersecado con B? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Quién sería el conjunto A, que está acá de rojo, intersecado con este conjunto B, que sería el verde? Ahí. ¿Quién me puede decir cuál es la intersección de esos dos? Esperanza, Javiera, Alejandra, María 1. Fernanda. 1. Muy bien. Sería el singleton 1, ¿no es cierto? La intersección de esos dos sería el singleton 1. Entonces la pregunta es, ¿el evento A y el evento B son disjuntos o no son disjuntos? Recuerden que para que dos eventos sean disjuntos, su intersección tiene que ser vacía. Y acá la intersección del conjunto A y el conjunto B es el singleton 1. Por lo tanto, ¿son o no son vacíos? ¿Son o no son disjuntos? No son disjuntos. Muy bien. No son disjuntos. ¿Ya? Los eventos A y B no son disjuntos. Perfecto. Muy bien. Veamos qué pasa ahora con el evento A y el evento C. ¿Ya? El evento A y el evento C. Recuerden que el evento A, ¿ya? Es el intervalo cerrado, 0, 1. Ahí. Y el evento C, uy, ahí. El evento C es el intervalo abierto,
el intervalo abierto 2, 3. 2, 3. Ese sería el intervalo C. Intervalo abierto 2, 3. Entonces, voy a dibujar nuevamente mi recta. No parece recta, pero entiendo. Primero dibujamos el 0, 1. 0, 1. Ahí. Por acá está el 2. Y por acá está el 3. Por acá está el 3. Ahí. Entonces, el intervalo A, ¿ya? El intervalo A sería ese de acá. Toma el 1, se pinta. Toma el 0, se pinta. Ahí. Ese sería el intervalo A. ¿No es cierto? Ese sería mi A. Y el B, perdón, y el C sería el 2 y el 3. Sería acá, del 2 al 3. No toma el 2 porque es abierto y no toma el 3. Fíjense que cuando no lo toma, Me quedé dormida porque estoy conejo, weón. No, esas pelotitas son abiertas. ¿Puedes cerrar, por favor, el micrófono? Es de que me hizo una trencita la noche. Pétame tu plan. Ahí. Perdón, me quedo. Pero tengo el pelo corto, y el otro pelo me demora 15 minutos. Ya voy a llegar allá abajo. Por eso, por poner otro pelo me demora 15 minutos. ¿Y ahora? Ah, porque tengo que planchar ya, pues. Cualquiera plancha aquí, pues. La plancha de aquí, oh, espérate. Ah, Que dormía, no me puedo conectar a la otra. Graciela, ¿puede apagar el micrófono? No, pues no te puedo salir. Bueno. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería la intersección entre A y C? A inter C. ¿Quién me puede ayudar? Es decir, este conjunto A con este conjunto C. ¿Cuál sería la intersección de estos? Me encantaron. Bueno, No hay. No hay. No, pues si el día me acordé yo y el pantalón. Muy bien. Sería La disjunto. pantalón no está guardado, te la causa. Exactamente. La polerita esa no puso la adentro. Entonces, la intersección de esos dos es vacío. Porque fíjense, acá el conjunto A no tiene elementos en común con el conjunto C. Si nosotros intersecamos esos dos conjuntos, entonces decimos que A inter C es vacío. Por lo tanto, si A inter B es igual al conjunto vacío, entonces decimos que los eventos son disjuntos. O Cállate también, cuando le o también llegan acá decimos que los eventos son... tu propio programa de gobierno. Ah, No, eso no es así. Pero voy lo a... textual. Profe, ¿usted la puede silenciar, Sí, parece? eso voy a... Ah, no, lo vi todo. Estoy viendo. Ahí sí. Maravilloso. Muy bien. Entonces, así podemos determinar cuando los eventos son disjuntos, ¿ya? Dado dos eventos, si la intersección de ellos es vacío, entonces decimos que esos eventos son disjuntos. Esta propiedad de eventos disjuntos también puede ser generalizable, ¿ya? Si tengo infinitos eventos, ¿ya? Tengo una colección de infinitos eventos A sub I y una colección de infinitos eventos B sub J, ¿no es cierto? Podemos definir que son disjuntos de A2, ¿no es cierto? Si esa intersección infinita de eventos de A2, ¿ya? De A2, es vacía, ¿ya? Entonces también podemos generalizar, ¿ya? Ahora bien, supongamos que nosotros tenemos un conjunto infinito de eventos disjuntos, ¿ya? Entonces vamos a definir el concepto de partición de eventos, ¿ya? Este concepto de partición de eventos
me va a permitir luego hacer algunos cálculos de probabilidad. ¿Ya? Entonces, supongamos que nosotros tenemos una colección infinita de eventos y estos eventos son disjuntos de a dos. ¿Ya? Es decir, que dado dos elementos de esta colección infinita, su intersección es vacía. Eso refiere que sean disjuntos de a dos. Tomo todas las combinaciones de dos, ¿no es cierto? Veo su intersección y esa intersección es vacía, entonces decimos que son disjuntos de a dos. Y además, si la unión de todos esos eventos conforman mi espacio muestral omega, ¿ya? Entonces vamos a decir que esa colección de eventos forman una partición de mi espacio muestral. ¿Ya? Acá yo les puse un ejemplo, el mapa de Sudamérica. Claramente el mapa de Sudamérica genera una partición. Los países, supongamos que cada uno de los países de Sudamérica es un evento, ¿ya? Ese conjunto de eventos forma una partición, porque cumple las dos condiciones. La primera condición es de que su intersección sea vacía, ¿ya? De a dos. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, Brasil con Bolivia, ¿ya? Y lo intersecto, eso es vacío, porque están las fronteras, ¿ya? Eso es vacío. Si tomo Brasil con Chile, su intersección es vacía. Si tomo Brasil con Argentina, su intersección es vacía. Si tomo Bolivia con Perú, su intersección es vacía. Si tomo Bolivia con Chile, su intersección es vacía. Es decir, tome el par que tome, su intersección es vacía. Cumple la primera condición. Es decir, sus eventos son disjuntos. Y la segunda condición es que si yo tomo cada uno de estos países de Sudamérica y los uno, ¿ya? Y los uno, me genera justamente el mapa de Sudamérica, ¿ya? Por lo tanto, me genera todo mi espacio muestral, omega, ¿ya? En ese caso, entonces, estamos frente a una partición de eventos, ¿ya? Una partición de eventos. Vamos a tener que tener claro que el concepto de partición va a ser utilizado cuando hagamos cálculo de probabilidades totales y de probabilidad bayesiana, ¿ya? Eso va a ser una condición que una cierta clase de eventos genere una partición. Entonces, vamos a decir de que una clase de eventos, ya, una clase de eventos va a generar una partición de omega si cumple dos condiciones. La primera es que sean disjuntos de a dos y la segunda, que la unión de todos los eventos, ya, que la unión de todos los eventos sea igual a omega. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que yo tengo acá mi omega. Supongamos que este es mi omega. Ese rectángulo es mi omega. Y yo defino ese evento, y defino ese evento. Defino 4 eventos. Ahí. Este sería el evento A. Este sería, por ejemplo, el evento B. Este sería el evento C. Y este sería el evento D. Entonces, la pregunta es, ¿estos eventos, así como están presentados, formarían una partición del espacio muestral omega? Bueno, para que forme una partición debe cumplir dos condiciones. Es que la intersección de A2 sea vacía, es decir, que los eventos sean disjuntos de A2, ¿ya? Y que la unión me forme todo el espacio muestral, ¿ya? Entonces, fíjense, si yo intersecto A con B, ¿ya? Si yo intersecto A con B, eso es vacío. Si yo intersecto A con C, eso es vacío. Si yo intersecto A con D, eso es vacío.
Si intersecto C con D es vacío, C con B es vacío, y B con D es vacío. Por lo tanto, son disjuntos. Y si yo uno A unido con B, unido con C y unido con D, me forma este rectángulo, es decir, me forma omega. Por lo tanto, esta colección de eventos efectivamente me genera una partición para omega. Fíjense que si yo el evento D lo siguiera para abajo, así, ahí, esto ya no me generaría una partición. ¿Por qué? Porque el evento B, intersecado con el evento D, el evento, repito, el evento B intersecado con el evento D ya no es vacío, sino que sería ese pedacito de acá. Eso sería la intersección de ambos. Por lo tanto, el evento B con el D no son mutuamente excluyentes, no son disjuntos. ¿Por qué? Porque su intersección sería ese pedacito que está acá. Por lo tanto, en este caso, estos eventos no me formarían una partición de omega porque no cumplirían la segunda condición. Perdón, no cumplirían la primera condición, que es de que los eventos sean disjuntos, es decir, de que la intersección de a pares sea vacía. Porque en este caso, B intersecado con D sería ese pedacito que está acá. ¿Ya? Por lo tanto, ya no sería una partición de omega. Muy bien. Espero que se vaya entendiendo. Espero que se vaya entendiendo. Ahora vamos a entrar a una parte un poco más teórica, que son los fundamentos axiomáticos, ¿ya?, de la probabilidad. Y vamos a definir el concepto de sigma álgebra. ¿Ya? El concepto de sigma álgebra. Supongamos que nosotros tenemos una colección de subconjuntos de omega. ¿Ya? Vamos a decir que esa colección de subconjuntos de omega se va a llamar sigma álgebra, lo que denotamos por esa B media cursiva, si satisface tres propiedades. ¿Ya? La primera propiedad es de que el vacío pertenece a ese conjunto B. La segunda propiedad es que si un elemento A está en ese conjunto B, entonces su complemento también está en ese conjunto B. Eso significa que es cerrado bajo el complemento. Y una tercera condición es que una sucesión de eventos en ese conjunto B, dada una sucesión de eventos en ese conjunto B, entonces la unión de esos eventos tiene que estar en B. ¿Ya? Tiene que estar en B. Entonces, si ocurre estas tres condiciones, diremos que ese B, ¿ya?, es un sigma álgebra. ¿Cuál es la importancia del sigma álgebra? La importancia del sigma álgebra es que a partir de este conjunto de conjuntos, ¿no es cierto?, yo puedo encontrar mi omega. ¿Ya? Yo puedo definir, dentro de todos esos conjuntos de conjuntos voy a tener mi omega. Es decir, voy a tener mi espacio muestral. ¿Ya? Voy a tener mi espacio muestral. Entonces, dado que yo tengo mi sigma álgebra, puedo ahora definir una función, ¿ya?, que la vamos a denominar función de probabilidad. Fíjese que hasta ahora no hemos hecho ningún cálculo de probabilidades. Simplemente hemos dado los elementos fundacionales, ¿ya?, para el cálculo de probabilidad. Entonces, recién ahora vamos a poder definir una función. Dado que yo tengo sigma álgebra, puedo definir una función, ¿ya?, con algunas características. Esa función con algunas características la vamos a denominar función de probabilidad. Veamos cuáles son esas características. Supongamos que tenemos un espacio muestral omega asociado a un sigma álgebra B y una colección de eventos A sub I. ¿Ya? Tenemos esos tres elementos. Definimos una función P, asterisco, ¿ya?,
Y vamos a decir que esta función P asterisco es una función de probabilidad si cumple tres condiciones. ¿Ya? Si cumple tres condiciones. Primero, la función P evaluada en el evento A es positiva. Recuerden que estamos trabajando con funciones. Esto es una función. Es decir, la función P de cualquier evento A siempre es positiva. Es decir, la imagen de esa función es positiva. Esa es la primera condición. La segunda condición, la función P de omega, es decir, del espacio muestral completo, es 1. Y la tercera condición es que si yo tengo una colección de eventos disjuntos de A2, ya sabemos lo que son disjuntos de A2, dados dos conjuntos, su intersección es vacía, entonces la función P de la unión infinita, es igual a la suma de la función P de cada uno de los eventos. Si cumple esta función P, cumple estas tres propiedades, entonces diremos que esa función P es una función de probabilidad. ¿Ya? A estos elementos se le denominan, a estas propiedades se le denominan axiomas de Kolmogorov. ¿Ya? Kolmogorov es denominado como el padre de la probabilidad. ¿Ya? Entonces, dada estos tres elementos, podemos determinar la función de probabilidad. ¿Ya? Diremos entonces que P es una función de probabilidad. Como función, ¿ya? Como una función. Ahora, esta función P tiene algunas propiedades. La función de probabilidad, voy a empezar a hablar así, de función de probabilidad. Esta función de probabilidad tiene algunas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades, algunas propiedades de esta función P? Primero, la probabilidad del conjunto vacío es 0. Si lo miramos como en forma de aplicación, el conjunto vacío sabemos que es el conjunto que no tiene elementos. Es decir, la probabilidad del evento la probabilidad del evento imposible, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, es 0. ¿Ya? La probabilidad del evento imposible es 0. O la probabilidad del vacío es 0. La probabilidad de cualquier evento A siempre va a ser menor o igual que 1. La probabilidad de cualquier evento A siempre es menor o igual que 1. La probabilidad del vacío es 0. Por lo tanto, ya podemos ir pensando de que la probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1. ¿Ya? La probabilidad del complemento de A, es 1 menos la probabilidad de A. ¿Ya? Es 1 menos la probabilidad de A. La probabilidad de B intersecado con el complemento de A es igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de A inter B. La probabilidad de la unión de A unido con B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y finalmente, si A está contenido en B, entonces la probabilidad de A va a ser menor que la probabilidad de B. Esas son entonces algunas de las propiedades de la probabilidad, de la función de probabilidad. Ahora bien, dado que ya definimos la función de probabilidad, la pregunta es cómo calcular probabilidades. Entonces, vamos a definir el cálculo de probabilidad laplaciana. ¿Ya? Cálculo de probabilidad laplaciana, que es el cálculo que nosotros conocemos del colegio, ¿no es cierto? Dado un espacio muestral, dado un espacio de probabilidad, dado un evento A en omega, entonces si el evento, y esto es muy importante, si el evento es equiprobable, es decir, cada uno de los eventos tiene exactamente la misma probabilidad de ocurrencia, entonces la probabilidad de A va a estar definida como un cociente, una razón, ¿ya? Entre
la cardinalidad del evento A sobre la cardinalidad de omega. La cardinalidad es el número de elementos que compone el conjunto, ¿ya? Es decir, la cardinalidad de A es la cantidad de elementos que contiene el evento A. La cardinalidad de omega es el número de elementos que contiene el evento omega, el espacio muestral, ¿ya? Y ese cociente es el cálculo de probabilidad del evento A, ¿ya? Y solo para recordar, según las propiedades ya vistas, ¿no es cierto? Ah, quería poner acá, no sé cómo poner. No importa, chao. Así nosotros vamos a calcular la probabilidad, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, este es un ejemplo muy simple de cálculo de probabilidad, solo para entender la definición del cálculo de probabilidad. Dice, se tiene 5 pacientes con obesidad mórbida, de los cuales 3 están siguiendo un tratamiento con la droga A y los otros 2 están siguiendo el tratamiento con la droga B. Se escoge un paciente al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esté tomando la droga A? Entonces, fíjense que acá lo primero que debemos realizar para poder determinar esta probabilidad, es determinar mi espacio muestral. En este caso, mi espacio muestral son los 5 pacientes, ¿ya? Son mis 5 pacientes. Por lo tanto, ahí, igual. Entonces acá, mi omega sería 5. Y me dice, ¿cuál es la probabilidad de que esté tomando la droga A? Entonces tenemos que ver cuántos pacientes están tomando la droga A. La droga A la están tomando 3 pacientes. 3 pacientes. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, solamente esto lo escribí para poder. Por lo tanto, la cardinalidad de A es 3, la cardinalidad de omega es 5. Por lo tanto, la probabilidad de que esté tomando, al escoger una persona, la probabilidad de que esté tomando la droga A es 3/5, ¿ya? Es decir, 0,6. Sin igual. Es decir, 0,6. O también podemos decir un 60%. Entonces, la probabilidad de escoger un paciente que esté consumiendo la droga A para el tratamiento de su obesidad es de un 60%. Por lo tanto, la probabilidad de que escoja un paciente que esté tomando la droga B sería el complemento, es decir, el 40%, es decir, 0,4. ¿Ya? Así entonces como nosotros hacemos los cálculos de probabilidad clásica, probabilidad laplaciana, ¿ya? Obviamente, no siempre es tan trivial como en este caso poder determinar las cardinalidades, ¿ya? Las cardinalidades, tanto de los eventos como de los espacios muestrales, ¿ya? Y para eso lo que vamos a utilizar son algunas técnicas, ¿ya? Algunas técnicas que le llamamos técnicas de conteo. Esas técnicas de conteo nos van a permitir determinar cardinalidades, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Si no, quedaríamos hasta acá por hoy día. ¿Ya? Quedaríamos hasta acá por hoy día. Y hasta aquí quedaría los contenidos para la evaluación número 2. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿Sí? la prueba bueno, la que viene, ¿la va a hacer con la misma modalidad de la pasada?
La misma modalidad. Ah, Es ya. decir, en grupo y con un tiempo de no sé cuántas horas les di, 12 horas. Un poquito más de 12 horas. Sí, es exactamente la misma modalidad. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Muy bien. Si no hay consultas, quedaríamos hasta acá y nos veríamos. Recuerden que la próxima semana tenemos receso académico, entonces nos veríamos la siguiente. Nos veríamos para el día de la prueba. Recuerden que es exactamente lo mismo. Nos vamos a reunir el día de la prueba, el martes a las 8 de la mañana, martes 30 me parece, a las 8 de la mañana. Voy a hacer la entrega de la evaluación y los dejo en libertad de acción para que ustedes puedan trabajar. Profe, Dígame. ¿cabe la posibilidad de que nos mande alguna guía así como para reforzar nomás o repasar? Voy a tratar Solo de... si puede. No, sí, siempre se puede. Sí, voy a buscar. Recuerden que es para la evaluación 2 es estadística bivariada, ¿ya? Dentro de la estadística bivariada estoy pensando, por ejemplo, en contraste de hipótesis chi cuadrado para variables cualitativas, coeficientes de correlaciones, modelos de regresión, intervalos de confianza para los coeficientes y test de hipótesis. Eso, más algo, una introducción. Yo creo que con suerte una pregunta de probabilidad, que la tercera evaluación va a tener va a estar más cargado a la probabilidad. ¿Ya? Así que sí, voy a tratar de enviarle una guía de estadística bivariada. Ya, chicos. Gracias, profe. Ya, ok. Quedamos hasta acá entonces y que tengan una muy buena semana. Nos vemos. Gracias, Chao, profe, que chao. esté bien. Igual ustedes. Chao, profe, que esté bien. Chao.